Durante décadas, Lalo Mora construyó una imagen difícil de separar de la música norteña. Un hombre de voz grave, presencia firme y una seguridad escénica que parecía resistirlo todo. Sobre el escenario podía parecer invulnerable. Fuera de él, sin embargo, su historia fue acumulando golpes que no cabían en ninguna canción. Pérdidas familiares, matrimonios quebrados, decisiones profesionales que lo dejaron solo frente al público, problemas de salud capaces de acercarlo a la muerte, acusaciones que deterioraron su prestigio y una vejez marcada por la fragilidad física, terminaron componiendo un retrato mucho más incómodo que el del artista celebrado. Lo más doloroso de esa historia no fue una sola caída, fue la suma. Cada etapa dejó una factura distinta, y con los años, esas facturas comenzaron a juntarse. La fama le dio reconocimiento, dinero y una identidad pública poderosa, pero también lo obligó a vivir durante largos periodos lejos de casa. El éxito le abrió escenarios, pero no le devolvió el tiempo perdido con los suyos. La longevidad artística le permitió seguir cantando, cuando muchos colegas ya habían desaparecido de la escena, pero también lo obligó a hacerlo con un cuerpo que ya no respondía como antes. Y cuando su nombre dejó de aparecer únicamente asociado a la música y comenzó a circular por polémicas, acusaciones y episodios legales, el costo dejó de ser exclusivamente personal. Alcanzó a su familia. Entre todos esos dolores, hay uno que aparece como una herida especialmente difícil de acomodar: la muerte de su hijo Eduardo Narciclar Cedeño en un accidente de tránsito. Para un artista acostumbrado a seguir una agenda, salir a escena y sostener una imagen de fortaleza incluso cuando algo se rompe por dentro, una pérdida así altera todas las proporciones. Ya no se trata de una mala temporada, de una crítica o de un fracaso profesional. Se trata de algo que no puede corregirse, negociarse ni sustituirse. El material proporcionado describe aquella muerte como uno de los golpes más graves de su vida y como un momento en el que el padre se derrumbó, lejos de los reflectores. Esa imagen cambia la manera de mirar al personaje. El hombre que durante años había aprendido a contenerse para cumplir con el escenario, se encontró ante un dolor que no respondía a la disciplina del oficio. No había concierto capaz de resolverlo. No había aplauso que lo neutralizara. Y tampoco había una forma limpia de regresar a la vida anterior, porque después de perder a un hijo, la vida continúa, pero ya no continúa de la misma manera. La familia, de hecho, aparece como el territorio donde Lalo Mora acumuló algunas de sus contradicciones más profundas. Su carrera exigió viajes constantes desde muy joven. Los compromisos musicales, las giras, las noches fuera de casa y la dinámica de una profesión que premia la presencia pública terminaron reduciendo su presencia privada. Durante años, mientras su nombre crecía frente al público, la convivencia familiar sufría por ausencias que no podían compensarse con éxito. Ese desequilibrio tuvo consecuencias. Según el material proporcionado, su vida sentimental estuvo atravesada por rupturas y divorcios, y él mismo llegaría a mirar hacia atrás con una mezcla de arrepentimiento y dureza. La paradoja es evidente. Cuanto más reconocido era el cantante, más difícil podía resultar sostener la rutina doméstica que exige una relación. El público recibía su voz, la familia recibía sus ausencias. Con el paso del tiempo, esa distancia dejó de ser un detalle secundario de la biografía y se transformó en una forma de deuda. En una publicación dirigida a su esposa, después de años de escándalos y crisis, Lalo Mora habría reconocido abiertamente que no había sido un buen marido. No se presentó como una víctima del calendario, ni como alguien completamente arrastrado por las circunstancias. El reconocimiento, tal como aparece en el Forum, fue más incómodo. Admitió que en su juventud se dejó envolver por el brillo de la fama, los viajes y las tentaciones que acompañaban ese mundo, mientras la mujer que había compartido su vida cargaba con el costo de permanecer.
antes de llegar a esa mirada tardía, hubo otro momento decisivo. En 1993, cuando se encontraba en un punto muy alto de popularidad, junto al grupo que había ayudado a fundar, tomó la decisión de separarse y comenzar una carrera en solitario. Desde afuera, una decisión así puede leerse como ambición o confianza. Desde dentro, la experiencia fue más compleja. El artista que hasta entonces había compartido la presión, la identidad y la energía del escenario, pasó a cargar con todo sobre sus propios hombros. El cambio no fue únicamente profesional. El material lo presenta como una etapa de crisis psicológica, dudas y sensación de soledad. La escena seguía siendo el lugar de su reconocimiento, pero ahora también era el lugar donde debía demostrar que podía sostenerse, sin la estructura que lo había acompañado. Cada presentación dejaba de ser solo un concierto y se convertía de algún modo en una prueba. Ese tipo de soledad tiene una característica particular. Ocurre frente a mucha gente. Un cantante puede estar rodeado por músicos, técnicos, promotores y miles de espectadores, y aún así sentir que el resultado depende de él de una manera nueva. La salida del grupo obligó a Lalo Mora a asumir no solamente un cambio de formato, sino una redefinición de sí mismo. Ya no bastaba con pertenecer a una historia colectiva. Debía convertirse él mismo en la historia. Décadas después, otro tipo de prueba llegaría, esta vez desde el cuerpo. En 2020, Lalo Mora contrajo COVID-19 de manera severa. Su estado habría sido tan grave que necesitó hospitalización, cuidados intensivos, intubación y un periodo de inconsciencia. La enfermedad no fue un episodio ligero ni una pausa breve en su calendario. Fue una confrontación física, con la posibilidad real de morir. Él mismo describió aquella experiencia con una imagen brutal. La enfermedad lo había devastado, la muerte lo había tomado y llevado hasta las puertas del cielo antes de dejarlo caer de nuevo. Más allá de la literalidad de la frase, lo importante es lo que revela sobre su percepción de aquel momento. No sintió que simplemente hubiera enfermado. Sintió que había sido llevado al límite. Sobrevivir no significó regresar al punto anterior. El cuerpo quedó marcado. Según el material proporcionado, a esa crisis se sumaron tratamientos prolongados contra el cáncer y un enfisema pulmonar severo. En la vejez, cantar dejó de depender únicamente de la memoria, la técnica o la voluntad. Dependía también de pulmones castigados, cansancio acumulado y movilidad reducida. Ahí aparece una de las contradicciones más duras de su última etapa. El escenario había sido durante décadas el lugar donde demostraba control. En la vejez, ese mismo escenario comenzó a exhibir lo contrario: límites. Hubo ocasiones en las que necesitó ayuda para bajar, momentos en los que el cuerpo parecía no responder, y presentaciones en las que sostenerse de pie se convertía en parte del esfuerzo. Para alguien cuya identidad pública estaba construida alrededor de la presencia física y la seguridad, depender de otros para desplazarse significaba mucho más que una limitación médica. El Form señala que llegó a quedar ligado al uso de una silla de ruedas. La escena cambia por completo. El hombre que había recorrido escenarios enormes y dominado recintos, con su presencia ahora debía calcular cada movimiento. Lalo Mora, sin embargo, siguió intentando cantar. Ese gesto puede leerse de muchas maneras: necesidad económica, amor al oficio, costumbre, orgullo, resistencia, o una combinación de todas. Lo importante es que el escenario permaneció como una de las últimas zonas donde todavía podía reconocerse a sí mismo. Precisamente por eso, necesitar ayuda allí debió tener un significado particularmente difícil. Pero el dolor físico no fue el único peso de esos años. Su imagen pública sufrió golpes que ya no provenían del envejecimiento ni de la enfermedad. A partir de distintos episodios difundidos en redes sociales, comenzaron a circular acusaciones graves sobre comportamientos inapropiados
y presunto acoso hacia admiradoras. La reacción pública fue intensa. La figura del cantante veterano, durante años tratada con respeto por su trayectoria, empezó a ser observada desde otro ángulo. Es importante mantener una distinción clara. El material proporcionado habla de acusaciones, controversias y rechazo público. No corresponde convertir esas acusaciones en hechos probados más allá de lo que el propio Form sostiene. Lo que sí forma parte de la historia es el efecto reputacional. La conversación sobre Lalo Mora dejó de centrarse únicamente en canciones, giras o legado musical. Su conducta pasó a ser examinada y cuestionada. Ese cambio tuvo un impacto que él mismo habría reconocido como angustiante. Según el Forum, en entrevistas televisivas manifestó miedo, ansiedad y presión frente a la intensidad de las críticas. El personaje que durante años había aprendido a manejar el juicio del público en términos artísticos, se encontró ante otra clase de juicio, uno que no podía resolverse cantando mejor ni llenando un recinto. La diferencia es importante. Una crítica musical puede doler, pero no necesariamente destruye la percepción moral de una persona. Una acusación vinculada al trato hacia mujeres modifica la naturaleza del debate. Ya no se pregunta si el artista conserva la voz o si su repertorio sigue vigente. Se pregunta quién es ese hombre cuando no está interpretando una canción. Y ahí la crisis se volvió familiar. Las hijas de Lalo Mora, Esmeralda y Aurora, quedaron también expuestas a la presión mediática y a los ataques en redes. Según el material aportado, ellas tuvieron que enfrentar preguntas, insultos y exigencias públicas vinculadas a conductas atribuidas a su padre. La controversia dejó de pertenecerle únicamente a él. Ese punto parece haberlo golpeado de una forma particular. Un hombre puede intentar soportar el rechazo dirigido contra sí mismo, apelando al orgullo, a la costumbre o incluso a la negación. Es más difícil cuando observa que el costo cae sobre sus hijos. El Form señala que sus hijas llegaron a pedir disculpas y a cargar con una vergüenza que no habían creado. Desde ese momento, la consecuencia ya no era abstracta, tenía rostros concretos dentro de su propia casa. Según una de sus hijas, la presión provocada por el escándalo habría afectado seriamente la salud de Lalo Mora. La combinación resulta reveladora. Un cuerpo ya debilitado por enfermedades graves, una reputación deteriorada y una familia obligada a defenderse públicamente. En lugar de una sola crisis, había varias ocurriendo al mismo tiempo. En esa etapa, la vieja tensión entre escenario y familia regresó con otro significado. Durante la juventud, el escenario lo había alejado de casa. En la vejez, los problemas asociados a su figura pública entraban directamente en la casa. La fama ya no funcionaba solo como una fuerza que lo sacaba de la vida privada. Ahora traía consigo ataques, titulares y conflictos que alcanzaban a quienes estaban a su alrededor. Los años anteriores ya habían dejado otros episodios oscuros. El material menciona que en 2014 habría sido detenido en Texas por posesión de sustancias prohibidas y que, en 2019, fue arrestado bajo una acusación relacionada con agresión o violencia contra su pareja. De nuevo, el relato debe conservar la condición de estos hechos tal como aparecen en el material y no convertirlos en una sentencia general sobre toda su vida. Lo relevante narrativamente es que esos episodios fueron acumulándose en la memoria pública. Cada nueva polémica encontraba un terreno ya marcado por la anterior. Así, la reputación de un artista que había construido autoridad durante décadas comenzó a coexistir con una serie de historias incómodas que impedían una lectura limpia de su legado. Para Lalo Mora, ese cambio habría sido especialmente doloroso, porque coincidió con el momento de mayor vulnerabilidad física. Si las controversias hubieran llegado cuando tenía 30 o 40 años, habría contado con tiempo, energía y capacidad de reconstrucción. En la vejez, cada golpe pesa distinto. El cuerpo tarda más en recuperarse, las oportunidades se reducen
y el juicio público parece más definitivo. No sorprende entonces que en sus reflexiones sobre la muerte aparezca una serenidad extraña, incluso sombría. El Form relata que llegó a hablar con uno de sus hijos sobre el deseo de morir y que defendía esa idea no como cobardía, sino como una forma de liberación. No es una frase ligera, surge después de una vida en la que había pasado por pérdidas familiares, rupturas, enfermedad, desgaste físico y descrédito. También habría dicho que ya no temía a la muerte, porque sentía haber probado todas las formas de la experiencia: alegrías, amarguras, gloria, dolor. La idea de que todo estaba decidido no suena a entusiasmo. Suena a alguien que mira el recorrido como una cuenta prácticamente cerrada. La muerte de su hijo Eduardo ocupa un lugar central en esa memoria, no porque explique todos los problemas posteriores, sino porque representa aquello que la fama jamás pudo proteger. Durante años, Lalo Mora había vivido en un mundo donde el trabajo podía modificar resultados: ensayar más, viajar más, cantar más, insistir más. Frente a la muerte de un hijo, esa lógica queda anulada. Hay un contraste especialmente fuerte entre esa pérdida y las disputas sobre su reputación. En un caso, él fue un padre herido por algo que no podía controlar. En otros, el propio material lo coloca frente a decisiones, conductas y errores de los que debía asumir consecuencias. Esa diferencia impide convertir su historia en la de una víctima permanente. Algunas heridas le llegaron desde afuera, otras estaban vinculadas a sus propias elecciones. Esa es probablemente la forma más justa de mirar sus últimos años, no como una cadena de desgracias que simplemente le ocurrió, ni como una condena moral que borra todo lo demás. Su vida contiene ambas cosas: vulnerabilidad y responsabilidad. Puede haber dolor auténtico sin que el dolor absuelva. Puede haber arrepentimiento sin que el arrepentimiento elimine las consecuencias. Puede existir una trayectoria artística importante y al mismo tiempo un deterioro real de la imagen pública provocado por episodios difíciles de ignorar. Cuando él reconoció haber sido un mal marido, abrió precisamente esa puerta. No estaba hablando de una enfermedad ni de una pérdida inevitable. Hablaba de elecciones, de haber priorizado durante años el mundo exterior, de haberse dejado arrastrar por la fama y de haber herido a una mujer que había sacrificado mucho a su lado. Esa admisión cambia el tono de toda la historia. Hasta ese momento, podría parecer que el gran conflicto de Lalo Mora era resistir lo que la vida le había quitado: un hijo, la salud, la movilidad, parte de su fuerza. Pero a partir de ahí aparece otra pregunta: ¿qué hizo él con lo que la vida le había dado? Tuvo reconocimiento, tuvo poder dentro de su industria, tuvo admiración, tuvo oportunidades y, según su propio reconocimiento, no siempre convirtió esas ventajas en cuidado hacia quienes estaban cerca. Esa es una forma distinta de pérdida: no perder algo de manera súbita, sino ir deteriorándolo mientras todavía se tiene. Por eso la vejez de Lalo Mora parece estar marcada por una revisión tardía. El hombre que durante años había sido observado por el público, ahora empezaba a mirarse a sí mismo. Ya no bastaba con contar conciertos o recordar éxitos. Las preguntas eran otras. ¿Qué quedó en la familia? ¿Qué heridas sobrevivieron a la fama? ¿Qué parte de su nombre seguiría asociada a la música y qué parte quedaría ligada a las polémicas? La silla de ruedas, en ese contexto, adquiere un significado que va más allá de lo médico. No necesita convertirse en metáfora exagerada. Basta con mirar la transformación concreta. Un artista acostumbrado a dominar físicamente el espacio dependía ahora de ayuda para moverse. Esa dependencia era visible y precisamente por eso difícil de esconder. En algunas presentaciones, según el material, había que ayudarlo a bajar del escenario porque el cuerpo ya no reaccionaba como antes. Ese detalle dice más que una larga descripción del envejecimiento.
El concierto podía terminar, el público podía aplaudir y la música podía seguir sonando. Pero después alguien tenía que acercarse y sostenerlo. Ahí se encuentra una de las imágenes más claras de su etapa final. La ovación y la fragilidad compartiendo el mismo minuto. No son dos historias separadas, son la misma. El hombre que todavía podía recibir aplausos ya no podía confiar plenamente en sus piernas o en sus pulmones. La fama seguía presente, pero el cuerpo imponía sus propias reglas. Y quizá por eso sus palabras sobre la muerte suenan menos como una provocación y más como el resultado de una acumulación. Había sobrevivido a una enfermedad que, según su propia expresión, lo llevó hasta el borde. Había perdido a un hijo. Había visto deteriorarse relaciones. Había reconocido fallos como esposo. Había soportado la vergüenza de que sus hijos tuvieran que responder por controversias ligadas a él. Y había experimentado la pérdida progresiva de autonomía física. Pero incluso ahí conviene evitar una conclusión demasiado cómoda. Desear descanso no convierte automáticamente a un hombre en una figura trágica pura. Su historia sigue siendo conflictiva. La misma persona que sufrió pérdidas profundas también fue señalada por comportamientos que hicieron sufrir a otros. Ese contraste es parte esencial del retrato. La pregunta final, entonces, no es si Lalo Mora fue feliz o desgraciado. Tampoco si merece ser recordado únicamente por su música o únicamente por sus escándalos. La pregunta más difícil es cómo conviven todas esas capas en un mismo ser humano cuando llega el momento de mirar hacia atrás. En su caso, parecen convivir sin resolverse del todo, el cantante orgulloso y el hombre físicamente dependiente, el padre devastado por la muerte de un hijo, y el padre que vio a sus hijas cargar con la vergüenza pública provocada por sus controversias, el esposo que recibió sacrificios y después admitió no haber sabido corresponder, el sobreviviente de una enfermedad grave y el hombre que ya no temía morir. No hay una frase capaz de ordenar todo eso sin simplificarlo. Tal vez por eso el final de esta historia no debería buscar una absolución ni una condena definitiva. Basta con observar el último estado. Un hombre mayor, limitado por el cuerpo, todavía unido al escenario, consciente de pérdidas que no pueden repararse y de errores que no pueden deshacerse. La música, durante décadas, le permitió hablar delante de multitudes. La vejez lo obligó a escuchar cosas que el ruido de la carrera había mantenido a distancia. El cuerpo que fallaba, la familia herida, el nombre cuestionado, el recuerdo de un hijo ausente y la certeza de que el tiempo ya no funcionaba como antes. Cuando un artista joven termina un concierto, normalmente piensa en el siguiente. En los últimos años de Lalo Mora, cada final parecía tener otra dimensión. Después del aplauso venía el esfuerzo para bajar del escenario. Después de la ovación, la fragilidad. Después de una vida entera siendo sostenido simbólicamente por el público, llegó el momento en que tuvo que ser sostenido de forma literal. Y quizá esa sea la imagen que mejor explica la parte más dolorosa de su recorrido. No la del rey sobre el escenario, ni la del hombre rodeado de polémica, ni siquiera la del enfermo frente a la muerte, sino la de alguien que, al llegar al tramo final, ya no podía separar lo que había ganado de lo que había perdido. Seguía teniendo canciones, seguía teniendo un nombre, pero también cargaba con ausencias, arrepentimientos y consecuencias que ningún aplauso podía llevarse.